Para comenzar a elaborar la estructura, se debe de medir el ángulo al que se va a cortar la madera. Después, se posicionan dos tablas pequeñas de madera encima de una base para calcular en qué posición se va a poder crear la forma. En este caso, es un triángulo. Se posicionan las tablas verticalmente para calcular en qué punto se deben cortar para formar la figura. Una vez que ya tenemos las tablas cortadas con sus respectivos ángulos, se deben acomodar de tal manera que ambas puntas se unan y no quede separación entre ellas. A continuación, se deben buscar algunos tornillos que sobrepasen ambas maderas para poder unir las dos tablas. Enseguida, se perforan las 4 tablas pequeñas para poder meter los tornillos y así unir las dos figuras que se posicionarán, una en la base y otra en la parte superior de la estructura. Ya teniendo listos los orificios para los tornillos y también haber realizado pruebas con ellos, se calcula a qué distancia se harán otras 2 perforaciones laterales para poder meter la cuerda que sostendrá a la estructura y permitirá que se tense. Con ambas figuras listas, se debe medir el centro tanto de la base como de la madera superior para poder encontrar los puntos en que serán atornilladas a ellas, esto aproximadamente a 5 centímetros de la orilla de ambas bases. También se debe marcar el centro de la parte inferior de cada figura para tener mayor precisión a la hora de atornillar. Una vez que se han realizado todos estos cálculos y la figura de la base coincide con la de la madera superior, se comienza a atornillar la de la base, ya sea con tornillos o clavos. Estas medidas son precisas para que la estructura logre tensarse al final, ya que ambas figuras deben encontrarse y coincidir con el centro de la base. Después de que se tienen ambas partes listas, se prueban juntas para determinar si efectivamente coinciden en el centro y la distancia que hay que dejar de la base a la figura superior es suficiente para lograr que se sostenga por la tensión. Se puede comenzar atornillando la madera superior para calcular qué tan alta será la estructura. A continuación se determinan las posiciones de las armellas en ambas bases, estas a 3 centímetros de la orilla de la figura de cada una. Se hacen los orificios en ambas bases para después juntarlas y determinar la distancia entre las armellas inferiores y superiores. Para ello, se requiere volver a quitar la madera superior para permitir una mayor facilidad en el cálculo de las 4 alturas, al igual que para la elaboración de cada uno de los nudos, ya que estos se necesitan tanto arriba de la armella inferior como de la superior para poder lograr el equilibrio deseado. Una vez que estas alturas están listas, se debe calzar la estructura con algunos objetos de tal manera que ninguna de las bases toque a la contraria, es decir, se logre la tensegridad. Esto para empezar a realizar los nudos que logran toda la tensión. En el cruce de ambas figuras se mete la cuerda por los orificios previamente hechos y se realiza un nudo lo más cerca del vértice superior y se tensa lo más posible antes de realizar el nudo inferior. Después se hace la primera prueba de tensión. Si la estructura puede sostenerse sola, se realizan los nudos de las armellas posicionadas en ambas bases con el objetivo de que la estructura permanezca en equilibrio. El objetivo de la estructura es que la tensión central mantenga alejadas a ambas figuras de las bases contrarias, generando así un efecto de antigravedad. Una vez que se realizan algunas pruebas de funcionalidad con objetos, se pueden cortar las cuerdas que se dejaron más largas de lo necesario por si se necesitaba de mayor tensión, distancia y/o altura. El resultado es una estructura que puede utilizarse como centro de mesa o simple decoración y base para macetas.